Ok. Muy bienvenidos a todos y todas quienes se están conectando a esta hora en esta nueva sesión formativa de este proceso formativo que hemos denominado Diplomado en Defensa Penal y Responsabilidad Penal Adolescente, que estamos desarrollando en Academia Humanitas. El día de hoy contamos con Pablo Aranda, un amigo que siempre nos ha colaborado con las actualizaciones, con las últimas novedades en materia de responsabilidad penal adolescente, ya lo vamos a presentar, y un poquito contarles que en este proceso formativo de este año hemos ya revisado cuestiones generales en torno al imputado, la dignidad de la persona, la dignidad del imputado. En el proceso penal también hemos revisado cuestiones relacionadas con los estándares de defensa, manuales de expresiones mínimas, sistemas de control en la defensa penal. Hemos revisado también cuestiones generales sobre adolescentes, neurociencias y derechos humanos, y también cuestiones generales en torno a la defensa penal y las defensas especializadas. El día de hoy justamente queremos compartir con ustedes este tema que le hemos pedido a Pablo que nos pueda acompañar con esta sesión formativa sobre específicamente la defensa especializada en responsabilidad penal adolescente y los desafíos actuales en justicia juvenil, teniendo en consideración que la especialización justamente es uno de los grandes desafíos de los intervinientes en el proceso penal, que tienen que ver con la investigación, conocimiento y juzgamiento de los adolescentes que están en contacto con la ley penal. Y justamente en esta época, cuando estamos ya a puertas de una modificación legal sobre justicia juvenil, específicamente ya tenemos una modificación ahí a punto de ser publicada de la ley 20.084, entre otras cuestiones, donde van a haber algunas modificaciones en materia de sanciones, la introducción del sistema de mediación penal en materia adolescente, y también la introducción de cuestiones como el informe técnico y las modificaciones del régimen semicerrado, entre otras situaciones. Por ello hemos invitado a Pablo Aranda, experto en materia de responsabilidad penal juvenil, que lleva bastantes años de trayectoria en este tema y actualmente se desempeña como jefe de estudios de la Defensoría Nacional. Vamos a dejar con ustedes a Vanessa Ramírez, quien va a presentar a Pablo, con ello ya vamos a dar esta introducción y esta bienvenida entonces a los compañeros que se están sumando a esta sesión formativa. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada para después ser dispuesta para que ustedes la puedan volver a revisar, y les invitamos desde ya a hacer parte de estos contenidos en los blogs y en los instrumentos que ustedes también están desarrollando para compartir el conocimiento. ¿Vanessa? Muchas gracias, Juan Patricio. Le damos, como tú ya lo has señalado, una muy cordial bienvenida a Pablo Aranda. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad de Frankfurt, Alemania, jefe de Defensa Juvenil entre el año 2006 y 2010, jefe de la Unidad Especializada de Defensa del 2016 al 2020, y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros en la sala Zoom de Academia Humanitas. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Juan Patricio. Un saludo a todos quienes estén conectados a esta hora. A veces hace un poco pesado el horario después de las jornadas de trabajo, pero siempre es un agrado estar aportando lo que se pueda en lo que a discusión de materia penal juvenil se refiere. Yo no sé, Juan Patricio, Vanessa, mi idea es poder comentarles un poco en lo que estamos, en lo que va lo de justicia penal juvenil. Siéntete muy libre, Pablo. No, lamentablemente no hay muchas modificaciones porque quedamos entrampados en el tercer trámite constitucional, yo diría ya como de agosto a septiembre del año pasado. Por lo tanto,
el proyecto que venía discutiéndose en algún momento, discusión semanal entre Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Defensoría, más los legisladores y todos los invitados especiales, dependiendo del tema que se estuviese tocando, avanzó mucho, pero finalmente estamos ahí a puertas de que salga. Se vino después el tema electoral, el cierre de gobierno, el inicio de este. Esperemos que esto pueda tener, la verdad de las cosas, un fin, llegar a puerto pronto. Me preocupa, sí, ciertas materias relacionadas con el ámbito de infancia y adolescencia. Creo que el no cerrar ciertas leyes, no solo la del servicio, la creación del servicio de la inserción social juvenil, sino también, por ejemplo, materias de adopción, etcétera, que iban bien y que quedaron de alguna manera estancadas, habla quizás de que no está dentro de las prioridades políticas ponerle el pie al acelerador en estas materias, la verdad, las cosas. Y eso, de alguna manera, siento que tiende a frustrar algunos buenos proyectos, algunas buenas ideas, tienden como a enfriarse un poco. Por lo mismo, quería decirles que, bueno, yo recuerdo que me tocó participar el año pasado como invitado en una actividad muy similar a esta, y la verdad es que las novedades son muy pocas porque el tema quedó de alguna manera ahí en pausa en este momento en nuestro Congreso. Bien, dicho eso, decirles que, y yo creo que ya es de perogrullo a esta altura, señalar que el Servicio Nacional de Menores es un servicio que fue hecho para otra época, en el fondo, con otros fines, con otros objetivos. Es un servicio que estaba destinado al inicio para poder administrar dineros que son licitados a los organismos que colaboran con el Sename. Pero ya a esta altura de los tiempos que corren, con los ensayos y errores que hemos tenido, yo creo que ya era tiempo de poder de alguna manera mejorar el servicio, no solamente para los usuarios adolescentes, sino también para los funcionarios que trabajan en él. Y creo que la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es algo absolutamente ya necesario. Recuerden que el Sename reunía dos mundos, el mundo de infractores juveniles, pero también todo el mundo de protección. Y ahí están los CREA, lo que está relacionado con los tribunales de familia, medidas desde los jueces de familia, y hay un solo servicio que se dedicaba, por decirlo de alguna manera, a ambas cosas. Cosas que, si bien tienen un nexo y un componente común, la especialización es necesaria que tiene que tener cada uno de estos servicios, lleva a tomar caminos distintos. Ya sabemos que en materia de protección el programa Mejor Niñez ya está comenzando a dar sus primeros pasos. Sin embargo, lo que es reinserción social juvenil, aún estamos ahí a la espera de poder concretar pronto ya yo diría, anhelo institucional a nivel del país. Decirles que, bueno, que Chile, y aquí lo voy a hacer, no los voy a aburrir con esto, pero Chile, después de que suscribió la Convención de Derechos del Niño, en el año 90, tuvieron que pasar casi 17 años para poder tener la ley de responsabilidad penal juvenil. Es decir, casi cumplimos la mayoría de edad entre que firmamos un convenio internacional y entre cuando legislamos para poder estar acorde a lo que ese convenio nos exigía. Así que, como comprenderán, vivimos durante casi 17 años habiendo firmado la Convención de Derechos del Niño, pero todavía teniendo juicios de discernimiento, tribunales de menores, los antiguos COTSERECO, los centros de orientación y diagnóstico, y los centros de rehabilitación conductual, que ya dejaron de existir, pero de alguna manera perviven a través de los CIP-CRC, que en muchos casos son el mismo edificio. Y pasaron otros 17 años desde que la ley penal juvenil, no, nunca tanto, 15, vamos, desde que salió la ley penal juvenil hasta el día de hoy, y efectivamente después de 15 años yo creo que ya es un tiempo suficiente para poder hacerle algunas mejoras, a introducir algunos cambios. Y en esos cambios yo creo que son cambios sistémicos. La verdad las cosas que cuando esto se estaba discutiendo en el Parlamento, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, teníamos bastante acuerdos en muchas de las modificaciones que se hacían. En otras no, evidentemente hubo posturas distintas que tienen que ver más bien con los roles que cumplen ambas instituciones, pero hubo mucho acuerdo en algunas de estas discusiones.
Lo primero es decirle que ambas instituciones, el Ministerio de Justicia evidentemente, pero también la Fiscalía y la Defensoría, estamos de acuerdo absolutamente en la creación y el fortalecimiento de un servicio profesionalizado que se haga cargo de los adolescentes infractores de ley. Esa es una buena noticia siempre. Estamos de acuerdo en que se potencie financieramente. Esto contempla la utilización de muchos más recursos que lo que hoy el Sename contempla para temas de infractores de ley. Y eso siempre es bueno, porque cuando hay voluntad política, esto siempre se ve reflejado después en una especie de presupuesto de las instituciones. Cuando las instituciones tienen poco presupuesto, normalmente obedece a que no hay una intención política en el fondo de poder fortalecer y hacer andar ciertas materias. Dicho eso, bueno, no voy a detenerme en el servicio ni en la estructura del servicio propiamente tal, pero se crean direcciones regionales. Hoy en día, como ustedes sabrán, no sé, pues hay un motín en un centro de Magallanes y la respuesta va a salir desde acá, desde la Dirección Nacional del Sename, probablemente lo que se hace no se hace. Ahora se crean direcciones regionales, se profesionaliza el servicio, se profesionalizan las personas que trabajan en el servicio, perdón, se especializan las personas que trabajan en el servicio. Eso ya es súper complejo. Recuerden que hoy en día en los centros de Sename, bueno, cada vez es menor, pero en la historia sí ocurrió que los tíos de Sename, los encargados de casa, los encargados de trato directo, eran personas que no tenían una preparación suficiente para hacerse cargo de este tipo de materias, básicamente porque es súper complejo trabajar con adolescentes, per se, por la etapa vital, el desarrollo vital en el que se encuentra, pero además es mucho más complejo trabajar con adolescentes, por ejemplo, privados de libertad. O sea, el tema de angustia, ansiedad. Entonces, claro, si uno necesita un psicólogo, es evidente que necesitamos para esto un psicólogo especialista en temas de infancia y adolescencia, pero además que sepa trabajar, que no es un adolescente cualquiera, sino un adolescente privado de libertad y que probablemente, si ya está privado de libertad, hay un montón de otros problemas que se arrastran a la base. La mayoría de los chiquillos que pasan por nuestro sistema penal, la verdad, las cosas que tienen factores comunes que son tristes, que son lamentables: pobreza, abandono, desescolarización, consumo de droga, familias que no cumplen los roles parentales de manera adecuada. Probablemente los mismos adolescentes ya asumen conductas parentalizadoras. O sea, la chiquilla que a los 17 ya es mamá, el cabro que a los 17 ya es papá. Entonces, si a eso le sumas, como digo, el deterioro cognitivo, la desescolarización, el consumo de droga, el tiempo libre de ocio en espacios donde ellos viven y se desarrollan, que hay generalmente también malas condiciones educacionales, de salud, etc., tenemos entonces la mezcla perfecta para poder tener lamentablemente un adolescente privado de libertad. Y que lo más lamentable es que esto después se traduce también en las privaciones de adultos. O sea, cuando tú vas y ves los presos adultos, hay un porcentaje que bordea y supera muchas veces el 70%, ya estuvo privado de libertad también siendo adolescente. Entonces, cuesta mucho poder romper ese ciclo, ese círculo vicioso, la verdad, las cosas. Ahora bien, espero y tengo la esperanza de que estas modificaciones, la creación de este nuevo servicio, apunta a eso, la verdad. No digo que ahora con este servicio sea la panacea y todo va a mejorar, porque efectivamente son muchachos que en condiciones difíciles, que es muy complejo en el fondo, en ciertas situaciones poder revertir el deterioro cultural, la asunción de valores contraculturales, pero sí es posible primero prevenir, cosa que creo que en Chile estamos lamentablemente en deuda y al debe. O sea, no hay ningún adolescente o ningún niño que a los 10 años dijo: ya, hoy día voy a ir a robar. Hay un deterioro previo para llegar a esto. Y claro, la prevención se hace absolutamente prioritaria, creo yo. De ahí nace todo esto. Eh, la, yo al menos, como parte de una institución que es del sistema penal, tengo absolutamente claro que el sistema penal y el derecho penal no está para corregir la delincuencia juvenil, sino que está para sancionarla. Por eso no hay que tener ni confundirse ni marearse con los fraudes de etiqueta, de como que las medidas de la ley penal juvenil son en beneficio del adolescente. Es cierto, pero son penas, siguen siendo penas. No es algo que le haga bien a un adolescente estar condenado a un régimen cerrado.
no es algo que uno decrete una internación provisoria por el bien del adolescente. Sigue siendo sanción, una sanción que tratamos todos, por todos los medios, de que sea lo más idóneo posible, lo más ajustada al derecho internacional de los derechos humanos en materia de infancia, pero sigue siendo derecho penal. Por lo tanto, nunca va a ser la solución a la delincuencia juvenil, entre comillas, la llamada delincuencia juvenil, el derecho penal, y eso efectivamente tiene que partir entonces con la prevención, que es algo que creo que estamos al debe como país. Dicho eso, si ya tenemos adolescentes que están ingresando al sistema penal, ya sea en los organismos colaboradores del Sename a través de medidas cautelares, penas que se cumplen en medio libre, o directamente al Servicio Nacional de Menores vía centros de régimen cerrado y semicerrado, creo yo que hoy estamos en una... estoy mandando, yo creo que es lo que yo quiero que ocurra en el fondo, pero favorable para poder intervenir mejor. Y eso lo digo porque desde que se dictó y entró en vigencia la Ley Penal Juvenil, nunca tuvimos tan pocos adolescentes ingresando al sistema. Las cifras de los ingresos de los adolescentes al sistema penal han venido a la baja, pero de manera alarmante, muy, muy marcada. Normalmente la opinión pública se queda como con la delincuencia juvenil, que está desbordada, que no hay nada que hacer y que hay carreras delictuales en masa, cuando las cifras nos demuestran cosas que son de verdad dramáticas. O sea, en la Defensoría Penal Pública nosotros teníamos ingresos al año 2000, entre el 2009 al 2014, sobre las 30.000 causas anuales. 32.000, 35.000. El año 2011 estuvimos bordeando las 35.000 causas, porque si se acuerdan, en el 2011 hubo las que se llamaron manifestaciones pingüinas en esa época, y se detuvieron muchos adolescentes escolares como pesca de arrastre en el fondo. Entonces elevaron muchas las cifras de ingresos. Pero de esos 35.000, el 2015 bajamos a 26.000, el 2016 bajamos a 22.000, el 2017 a 17.000, 2018 a 15.000. Bueno, las cifras del año pasado fueron inferiores a los 9.000 ingresos. Entonces, si uno compara 35.000 ingresos a menos de 9.000 ingresos, es porque la delincuencia juvenil no va al alza, evidentemente numérica y estadísticamente va a la baja, súper marcada. Otra cosa es que nos quedemos con la violencia de algunos delitos, que eso siempre va a llamar la atención. Normalmente delitos que cometan personas indígenas, migrantes, adolescentes, van a salir en las noticias, eso lo tenemos que tener claro, porque si hay 5 portonazos, pero uno es de adolescente, es el que va a salir en las noticias. Entonces, claro, la sensación es como que esto está desbordado, pero lo cierto es que no es así. Yo creo que los centros de Sename tienen cifras históricas de pocos jóvenes, por ejemplo, privados de libertad. El mismo Juan Patricio ahí en Puente Alto, la sección juvenil que ya no existe prácticamente, lo que ocurría en el CIPCRC en San Bernardo, en Tiltil, en San Joaquín, tienen cifras históricas a la baja. Entonces, es una oportunidad única, creo yo, de poder trabajar de manera más seria en cada uno de los casos, ya sea la prevención aquí un poco tarde, pero sí en lo que respecta a poder rehabilitar, reinsertar adolescentes, aunque quizá el nombre sería insertar, porque muchos de ellos nunca han estado insertos, entonces no es reinsertar, es tratar de insertar a jóvenes en una vida social, entre comillas, alejada del delito. Ahora, para que un adolescente a los 15, 16 años se aleje del delito, tiene que existir componentes serios, importantes, que hagan que el adolescente, entre comillas, abrace esta vida alejada del delito. Y eso es súper complejo porque estamos hablando de cambiar conductas de vida. Es súper complejo cambiar conductas para nosotros, que supuestamente somos aquí profesionales o estudiantes, prosociales, con una familia cercana, que tenemos todos los medios a nuestro alcance para poder desarrollarnos de manera plena, pero aún así nos cuesta comenzar la dieta. El lunes dejamos el cigarro, la otra semana prometo que cambio tal cosa. Imagínense si a nosotros nos cuesta ese tipo de cosas tan sencillas, a un adolescente cambiar su estilo de vida, su hábito de vida, dejar a sus amistades con las que se droga, con las que delinque,
cuando las posibilidades que hoy se le están entregando no son muchas. Entonces es complejo cambiar. Por eso siempre cuando los jueces terminan una audiencia le dicen al adolescente, entendiste y no vas a volver nunca más, y el cabro dice sí, sí, y vuelve a los 3 días, y el juez lo deja como, viste, eres un mentiroso. Es súper esperable que eso ocurriera. O sea, lo menos esperable es que el cabro le hubiera dicho al juez, sí, prometo cambiar, y que nunca más volviese a cometer ningún delito. Eso es poco real en el fondo. Pero eso es lo que esta nueva institucionalidad debe apostar, en el fondo, a tratar de generar cambios conductuales positivos, en el fondo, en la vida de los adolescentes. Ahora bien, para eso la especialización resulta fundamental. O sea, y no solo, aquí yo no se lo achaco solo a los profesionales del servicio, del Sename ahora, o del futuro Servicio de Reinserción Social Juvenil, sino estoy hablando en materia penal, la especialización de los defensores, la especialización de los fiscales, la especialización de los jueces y de los ministros de corte ahí en adelante. Y eso yo creo que estamos lejos aún. Lejos por distintos motivos, lejos porque cómo se calculan las cargas de trabajo, porque cada institución hace mediciones, y las mediciones de causas de adolescentes no es lo mismo que las causas de adultos. Cuando partió la ley penal juvenil, el Ministerio Público tuvo los recursos para armar un equipo. Se contemplaban 22 fiscales especializados en todo Chile. Evidentemente el número es exiguo, pero había. Pero nunca existieron en la práctica. Existieron un par de meses, un par de años. En el Centro de Justicia quedó uno al final del día. Y en regiones eso no existió. Ahora, la actual reforma al Servicio de Reinserción Social Juvenil exige la especialización de jueces, de fiscales, establece salas especializadas en los tribunales donde hay mayor carga de trabajo en el ámbito juvenil, establece salas preferentes, normalmente en las capitales regionales. Entonces, claro, la buena noticia es que tiene la intención de especializar al sistema penal. La mala noticia es que yo creo que quedamos cortos, podríamos haber hecho un esfuerzo aún mayor. La Defensoría, que siempre somos como el pariente más chico del sistema penal, la institución con menos recursos, tenemos 61 defensores juveniles, de los cuales nos estamos haciendo cargo hoy en día casi 90 y tanto % de cobertura especializada. O sea, de cada 100 adolescentes que defiende la institución, 92 aproximadamente son con un defensor juvenil. Y el otro 8% no es que lo defienda cualquier defensor, son defensores que tienen cursos, que han pasado por capacitaciones, y donde se está monitoreando igual el trabajo que hace ese defensor, pero no es un defensor que asuma exclusivamente o preferentemente las causas de adolescentes. Eso no ocurre ni en el sistema de jueces, ni tampoco en el trabajo de los fiscales. Eso está dado por distintos motivos. La verdad es que la Defensoría Penal ha apostado siempre, desde la creación de las líneas especializadas, por tener defensores especialistas según el tipo de usuario. Entonces van a encontrar defensores penitenciarios, defensores indígenas, defensores de migrantes, defensores penales juveniles. La Fiscalía ha apostado su especialización más bien en el tipo de delito. Por eso ellos tienen fiscales de droga, fiscales de flagrancia, y no por el imputado, sino por el tipo de delito. Así que yo creo que esto es un aliciente entonces a poder especializarnos todos como sistema de justicia penal. Eso en relación a lo del Servicio de Reinserción Social Juvenil y las modificaciones a grosso modo. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. En el chat hay una pregunta que justamente Eduardo nos señala, Eduardo Contreras, dice, ¿qué factor o factor? Sí, a ver, yo creo que es una deuda que tenemos en Chile respecto a eso. O sea, nos llegó la baja tan fuerte y tan repentina que yo creo que recién se están empezando a elaborar los primeros estudios serios respecto de por qué hay una baja tan dramática en los ingresos de adolescentes. Lo primero es que evidentemente obedece a fenómenos multicausales. No hay una sola causa que explique la baja de adolescentes en el sistema penal. Pero sí hay varias posibles ideas que van surgiendo. Primero, la población chilena se está envejeciendo, es algo que se ha visto en otros ámbitos, no en la justicia penal ni en el RPA, pero la población chilena se está envejeciendo, cosa de los problemas que se generan con las pensiones, los problemas con la migración en lugares donde antes habían chilenos ejerciendo ciertos trabajos, hoy día ya no es tal. Y cuando partió la RPA,
por allá el año 2006-2007, en el tramo de 14 a 17 años, o sea, el público objetivo de penal juvenil bordeaba el 1.200.000 jóvenes. Hoy en día en Chile, ese mismo tramo etario está bajo los 800.000. Es decir, ha habido casi un detrimento de 1/3 de jóvenes en ese tramo etario hoy en día en el país. Eso nos va a acarrear problemas probablemente en el futuro. En Europa las tasas de natalidad son mucho más bajas que acá, pero en Chile ya ha tenido una fuerte baja en la natalidad, y eso hace que tengamos 1/3 menos de adolescentes en el tramo objetivo de la ley penal juvenil. Y probablemente para todos nos acordemos que nuestros abuelos o bisabuelos para atrás tenían de 5 hijos, de 7 hijos, nuestros papás de 2, de 3, y hoy en día la gente tiene uno o no tiene, y aparecieron los dog lovers, los cat lovers, hay gente que tiene perro, gato, pero no tiene hijos probablemente hoy en día, y eso es un fenómeno que es cierto, o sea, hay menos adolescentes que antes. Ahí ya sacaste 1/3 de los adolescentes de la ley. Por otra parte, no hay estudios, ahora hay estudios, pero no hay estudios antiguos respecto a la reincidencia juvenil. Y probablemente antes de la ley penal juvenil, cuando a los adolescentes se le aplicaba la misma ley de adultos, pero con una rebaja de 1 grado, por lo tanto la pena estaba minimizada en 1 grado, pero la pena era la misma, la intervención era la misma, eran penas que no tenían ninguna idoneidad para tratar al adolescente, y probablemente las reincidencias eran mayores que lo que hay hoy en día. No digo que hoy en día no haya reincidencia, hay y sigue habiendo muchas, pero hay penas que son más adecuadas, que han demostrado tener mejores resultados, sobre todo las libertades asistidas, la libertad asistida especial. Además se le suma a esto ciertos programas que se han ido desarrollando paralelo a la ley penal juvenil, como los TTD, como la mediación penal juvenil. Hay programas de intervención como 24 horas, programas que tienen de intervención la Fundación San Carlos de Maipo. Al mismo tiempo a esto hay que agregarle que durante la etapa de penal juvenil se creó la jornada escolar completa. Hay varios factores que podrían ayudarnos a explicar por qué hoy en día hay menos adolescentes que lo que había hace 10 o 12 años atrás en el sistema penal. Pero eso se me ocurre que podrían ser los principales. Seguramente que cuando esto se empiece a estudiar de manera seria van a salir quizás algunos más, pero son esos, yo creo, los factores primordiales, Juan Patricio. No sé si hay más dudas, si no... Muchas gracias. Y seguramente van a ir apareciendo más preguntas en el chat. Sigamos nomás, Pablo. Ya. Bien, con la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil se modifican además varias normas de la Ley Penal Juvenil, algunas normas que eran evidentemente modificadas, que había que modificarlas porque eran errores que quedaron en la ley. Por ejemplo, el artículo 41 respecto a la suspensión de pena, que quedó ahí con penas privativas o restrictivas de libertad. Son unos copy-paste mal hechos por nuestros legisladores que había que entrar a corregir para que quedara de manera clara establecida ciertas normas. Pero lo principal es que se modifican algunas sanciones. Yo creo que la sanción que demuestra tener más índices de reincidencia es el régimen semicerrado, y eso está a la vista y en las estadísticas de todos los operadores. Así que se elimina el régimen semicerrado. El régimen semicerrado tenía dos grandes problemas. Primero, que había un solo centro regional de semicerrado. O sea, imagínense lo que le puede costar a un cabro que vive en Calama ir a cumplir el semicerrado en Antofagasta todos los días, o el de Los Ángeles a Concepción. Es de verdad, no digo irrisorio, pero es súper complejo que un adolescente pueda cumplir un régimen semicerrado si no vive en la capital de la región. Y lo segundo es que en el régimen semicerrado, se conjugaban dos tipos de adolescentes: el adolescente que no tenía muchos antecedentes penales pero cometía un delito grave, o el adolescente que ya venía en la rueda, que había pasado ya por prestación de servicio en beneficio de la comunidad, por libertad asistida, hasta que llegaba al semicerrado, y eso hacía que se juntaran dos tipos de adolescentes sin tener una intervención especializada, y eso normalmente terminaba en una dinámica expulsora del adolescente que no tenía contagio criminoso, ¿no? O menor contagio criminal. Lo que hace la ley actualmente es elimina el semicerrado, se elimina y lo que se crea es una especie de reclusión nocturna con libertad asistida.
De esa manera se reemplaza el semicerrado por... se continúa con una intervención ambulatoria, que en este caso sería la libertad asistida especial, más la reclusión nocturna, que es en el fondo donde uno controlaba que el adolescente, sigue controlando, que el adolescente vaya a pernoctar al centro. Así que la eliminación del semicerrado yo creo que es una gran noticia. Ahora, yo creo que hay un esfuerzo en el Servicio de Reinserción Social Juvenil, quiere hacer un esfuerzo, por ejemplo, para poder establecer estos centros ya a nivel de capital provincial, lo que si bien es una ayuda y bastante mejor que lo que tenemos hoy, probablemente igual quedemos cortos en algunos casos con adolescentes de zonas alejadas, adolescentes de zonas rurales, por ejemplo, adolescentes indígenas, no sé. Puede ser ahí todavía complejo, pero creo que es mejor que lo que tenemos hoy en día. Lo segundo es que se eliminan, o sea, perdón, se establecen nuevos mínimos algunas penas. La libertad asistida especial y la libertad asistida simple hoy en día no tienen topes en el fondo, hacia abajo. Hoy día sí la van a tener. La asistida simple no se puede, ninguna de las dos puede durar menos de 6 meses. Y eso ya es algo que a los defensores probablemente le haga ruido, como va a durar menos de 6, pero tiene que ver también con la capacidad real de poder intervenir un adolescente con libertad asistida de 61 días, cuando en realidad el primer mes se demoraban tratando de citar al adolescente para hacer el plan y quedaban 30 días para intervenir. Y aunque en derecho eso sí corresponda, desde el punto de vista de la intervención de ese adolescente, sabemos que una libertad asistida por 60 días no tiene ningún objetivo serio en materia de reinserción. Por eso se establece el mínimo. Ahora, el rango de la libertad asistida simple sigue siendo el mismo, pero se rebaja también el tope máximo. No puede durar más allá de 540 días. A pesar de que esté establecido para delitos que tengan penas, por ejemplo, de 3 años o 3 años y un día, no puede durar más de 540 días. Y el tope de la libertad asistida especial se sigue manteniendo en los 3 años. En relación a otro tipo de penas, se elimina la multa, ya no existe la multa como sanción, lo que por un lado me parece que es una súper buena noticia en el fondo, porque lo normal es que adolescentes entre 14 y 17 años no estén ejerciendo actividades remuneradas con las cuales ellos puedan ir a pagar una multa. Por lo tanto, o no se pagan las multas, o quien las paga termina siendo algún familiar, el papá, un primo, un tío, pero no el adolescente. Por lo tanto, si es que uno quería buscar algún componente que ayude a responsabilizarse al adolescente, el pago de multas no era uno de esos, es evidente, y esa es una buena noticia. Ahora, la mala noticia de que se elimine la multa es que probablemente se acabe el procedimiento monitorio con los adolescentes. Y al acabarse el procedimiento monitorio con las adolescentes, van a pasar dos cosas, creo yo. Aquí yo me estoy tirando el carril, como se dice, que es que en lugares con poca carga, desde el ámbito penal, yo creo que lo que antiguamente era monitorio, hoy sí va a ser requerido por simplificado. O sea, si no sé, estoy pensando en un adolescente en Coyhaique, probablemente ya no voy por monitorio y el fiscal vaya a requerir en simplificado, con una pena muy baja, pero va a requerir en simplificado. Y lo que va a ocurrir en las grandes ciudades, estoy pensando en la región metropolitana, Valparaíso, Biobío, es que probablemente, y eso es lo que se apuesta un poco, es que el fiscal ejerza algún tipo de atribución previa y no requiera, en el fondo, sino que vaya por un inicio, oportunice, etc. Así que yo creo que esa eliminación de la multa es algo que va a haber que revisar súper al detalle, ¿no? Los monitores con adolescentes no eran muchos, y cuando se estaba discutiendo esta norma, todo no era gran tema en el fondo. Pero claro, después vino la pandemia y vinieron los 318, y los 318, claro, con multa, chuta, ¿qué pasa? El adulto va y paga la multa y queda listo, y el adolescente va a tener que ir a un simplificado por el mismo delito. Ahí yo creo que va a generar algo de ruido, y eso va a ser algo que se va a tener que ir zanjando ya en el desarrollo de la implementación o cuando estas reformas entren en vigencia. Y lo último en temas de sanciones es que la amonestación se establece un mínimo, que no puede ser más de 2 veces, siempre y cuando después medie un tiempo razonable. Ahí seguramente cada tribunal y en cada zona se va a fijar qué es lo que se entiende por razonable.
Pero lo cierto es que tampoco hace no modifica mucho, la verdad, porque no sé, ahí te pregunto, Juan Patricio o alguien que esté ya más vinculado, yo no conozco mucho adolescente que ande por la vida con 4 o 5 amonestaciones. O sea, normalmente era 1 o 2, y si el adolescente vuelve a delinquir, ya el juez empieza a subir también la pena. Entonces, la modificación legal no es algo que venga como a poner coto. O quizás el legislador tenía la sensación de que había muchas amonestaciones, entonces la limita a 2, pero tampoco es algo que perjudique mucho en el fondo la modificación de la ley. Eso respecto a las sanciones. No sé si hay algún tipo de consulta, duda. Y a propósito de la sanción única, ¿cómo va a operar eso, Pablo? La sanción única yo creo que es una gran noticia. Es una de las cosas que yo creo que la Fiscalía estábamos todos de acuerdo, por la siguiente razón. Hoy en día está lleno de adolescentes que cumplen diversas sanciones, y muchas de las cuales, cuando no se están cumpliendo y llega detenido el adolescente al tribunal, nadie sabe qué sanción está cumpliendo, ni el mismo cabro dice, no, si estoy cumpliendo horas comunitarias, te dice el adolescente, y tú revisas en el sistema y en realidad tiene 5 condenas de prestación de servicio y no sabes cuál de las 5 está cumpliendo, pero que además tiene suspendido una libertad asistida simple por 90 días y una especial y al final te das cuenta que van sanción tras sanción, se empieza a cumplir una y las otras quedan suspendidas. La idea de ahora es que el adolescente siempre tenga una sanción que cumplir. Y la gracia de esto es que no necesariamente se suman las nuevas sanciones como hoy en día. O sea, no es que si yo tenía 30 horas en beneficio de la comunidad y me vuelven a condenar por otras 30, ahora tenga 60. En la pena única se está contemplando que el juez, por ejemplo, si ya tengo un adolescente condenado a 30 horas en beneficio de la comunidad y vuelva a delinquir, bueno, ver por qué no se habían cumplido, por ejemplo, y ver si es necesario cambiar la naturaleza. Se puede cambiar la naturaleza de la sanción y no necesariamente exasperar la duración o la extensión de la sanción. Pablo, quedaste muteado. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Pero más allá de eso, esto se vincula con el expediente único de ejecución, lo que también es algo positivo, porque, por ejemplo, hoy en día un adolescente que está en el semicerrado, por ejemplo, se le pide una sustitución, que hay que preparar un informe para sustituir la pena, se la sustituye en la libertad asistida. Y en libertad asistida hay que volver a entrevistarlo, volver a levantar todos los antecedentes antes de preparar el plan de intervención. Y te das cuenta que muchas veces los sistemas del actual Sename o de los organismos colaboradores no conversan. Evidentemente, de tener un expediente único de ejecución donde esté el historial del adolescente con la sanción y el cumplimiento de la sanción va a ser algo mucho mejor que tener un expediente en cada uno de los tipos de penas que deba cumplir. O sea, si hay un adolescente que cumplió servicio en beneficio de la comunidad, libertad asistida especial, semicerrado, probablemente tenga 4 informes distintos en cada uno de los centros. Ahora, normalmente en algunas regiones o en algunas zonas más pequeñas, el programa que realiza libertad asistida es la misma que realiza libertad asistida especial, pero en otros lados, en la región metropolitana, a veces no es la misma. Entonces, esto viene a simplificar claramente la posibilidad de hacerle un seguimiento y que la sanción sea adecuada para el adolescente. Esa sanción única se va a discutir siempre en el momento de la determinación de la pena, y eso también va a favorecer entonces el cumplimiento del adolescente, el monitoreo de la sanción. Yo creo, como te decía Juan Patricio, es una buena noticia en general lo de la sanción única. A propósito de eso, me acordé que también lo que va a pasar hay cierta modificación con respecto a las penas de adulto y adolescente, que siempre ha sido un tema sin resolver. Hoy en día, si que un adolescente está condenado, por ejemplo, a 3 años de libertad asistida especial, está cumpliendo, pero cumple 18 años y comete un nuevo delito y le viene la pena como adulto, siempre ha sido un tema. Claro, la pena de adulto, si es que es privativa de libertad, va a tener preferencia porque es una pena más gravosa, pero claro, si es que el adolescente comete un delito y su pena son 5, no sé, 8 años, no tiene mucho sentido que después de 8 años de cárcel, el chiquillo a los 26 años venga a cumplir el saldo que le quedaba de libertad asistida especial. Tampoco tiene sentido hacerlo al revés, que cumpla la pena de adolescente, que tiene por finalidad reinserción social juvenil y tratar de rehabilitar al adolescente,
capaz que hasta le vaya bien con el plan de intervención, y terminado eso tenga que ir a cumplir los 5, 6 o 8 años de cárcel de adulto. Entonces, ese nudo crítico, que no tenía, por donde lo tomaran no tenía mucho sentido, también se elimina con la modificación legal, ya que la pena de adulto subsume siempre la de adolescente. Entonces, si es que el adolescente tenía 3 años de libertad asistida, pero comete un nuevo delito donde lo condenan a 8 años de cárcel como adulto, esa pena es la que tiene que cumplir y no la pena de RPA, no la pena penal juvenil. La única excepción a eso es que la pena de adolescente sea la más gravosa. Es decir, si hay un adolescente que está condenado por homicidio a los 17 años y a los 18 comete un hurto, lo que va a tener que cumplir es la pena de adolescente y no la de adulto. Y ahí también la pena de adolescente subsumiría la de adulto, entonces no te quedas con saldos pendientes, se elimina todo lo relacionado a la suspensión de las sanciones. Muchos defensores solicitan, por ejemplo, la prescripción, algunos tribunales la dan, otros tribunales no, porque en realidad la pena estaba suspendida. O sea, todo este como enjuague de lo que hacer con una pena que no se está cumpliendo porque se está cumpliendo otra de adulto, se soluciona con la modificación que propone el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso. Eso, Juan Patricio, respecto a las sanciones. No sé si hay alguna duda, consulta, pregunta. Sigamos, mientras tanto se suscita ahí alguna consulta. Ya. Después hay materia, modificaciones que son más bien de índole procesal. El tema de la suspensión condicional, se acortan los plazos. Oye, la RPA modificó todos los plazos de adolescentes. El plazo no sé, plazo para ir a juicio, el plazo de duración de la investigación, los plazos de las penas, pero en salidas alternativas la ley RPA no dijo nada. Por lo tanto, se aplica la ley común y corriente y los adolescentes tienen suspensiones condicionales en los mismos plazos que un adulto, de 1 a 3 años. Normalmente, y para ser bien sincero, normalmente siempre se ha aplicado el año. Pero la modificación a la ley propone 6 meses de suspensión condicional. Ahora, a todas luces es algo que es más o menos coherente con la percepción del tiempo que tienen los adolescentes versus la que tienen los adultos. El problema está que muchas veces las suspensiones condicionales, sobre todo, por ejemplo, las que están hoy en día en tribunales de tratamiento de droga, que van asociadas a una intervención, por ejemplo, en el consumo de droga, jamás van a poder cumplirse 6 meses. Es muy difícil que un TTD de efecto en menos de 6 meses o en 6 meses incluso. Los tratamientos por adicción a consumo de drogas son normalmente de largo aliento. Se destaca el tema de la mediación, que también es algo que ya se incorpora derechamente en la ley, no como piloto, que ya existe, sino se incorpora derechamente. En los mismos casos que se pueda suspender condicionalmente, podría llegar a mediarse un delito en materia penal juvenil. Bueno, ahí, en lo que es justicia restaurativa, como la mediación, o justicia terapéutica, como el TTD, yo creo que hay que hacer un análisis bien serio, más allá de las normas, que tiene que ver con las voluntades institucionales respecto a esto. Yo creo que mientras no haya una verdadera voluntad institucional de apostar por la mediación, apostar por el TTD, siempre los casos van a ser poquitos. Cuando uno ve TTD, yo creo que hay más gente actuando alrededor del TTD y controlando el TTD que los propios adolescentes que van al TTD. Entonces están las duplas, la defensoría, además de los defensores van los trabajadores sociales, hay un esfuerzo por coordinarse con el Ministerio Público, con las duplas de Senda, y al final del día tú sacas la cuenta y hay al año una cantidad muy, muy bajita de adolescentes. Y yo creo que si sumo los proyectos pilotos en todo el país de TTD y de mediación, versus la cantidad de ingresos, yo creo que son cifras inferiores al 0,5% de los adolescentes llegan a este tipo de salida. Y creo que lamentablemente creo que es un error. No quiero decir con esto que todo hay que llevarlo a TTD o a mediación, pero evidentemente que podríamos utilizar mucho mejor esos instrumentos. Recuerdo que cuando partieron los TTD había mucha oposición por parte de la defensa en general.
Era porque, oye, ¿por qué vamos a llevar a un adolescente a TTD si en realidad el delito es tan chiquitito que el fiscal va a oportunizar, o da lo mismo, sería una amonestación y se va para la casa, qué sé yo? Pero la Defensoría después se sumó un poco al carro de, bueno, si vamos a hacer TTD, hagámoslo en serio. El problema es que si uno lo hace en serio, quienes más necesitan, por ejemplo, tratamiento por adicción de consumo de alcohol y droga, no solo que cometen un hurto falta, son cabros que están metidos ya en robos más serios, robos con violencia, robos con intimidación, y que tienen problemas de consumo mucho mayor que el que está en el delito chiquitito que llega por primera vez. Entonces, claro, como el TTD hoy está supeditado, por ejemplo, a la suspensión condicional, evidentemente un cabro que viene por robos con intimidación, violencia, qué sé yo, o no le van a dar suspensión condicional, o ya tenga otras causas anteriores por los cuales tampoco podría llegar a una suspensión condicional. Pero son esos casos donde uno requeriría un trabajo serio en el tratamiento de la adicción. Y ahí lo que pasa ahora es que efectivamente quien tiene la llave es el Ministerio Público, para poder llevar esas causas a TTD, por ejemplo. Y claro, si no abre esa llave, y la defensa también supone que las causas que son de mucha bagatela lleguen a TTD, lo cierto es que siempre vamos a tener cifras muy pequeñitas. Y yo creo que eso es un despilfarro de recursos y de profesionales, pero sobre todo un despilfarro de oportunidades para cabros que sí necesitarían el poder acceder a este tipo de programas. Yo creo que ahí hay harto que hacer, no tanto en materia legislativa, sino en llegar a acuerdos interinstitucionales para poder darle un uso adecuado y correcto, en seleccionar bien el cabro que va a llegar, el perfil, tratar en el fondo de potenciar que esto puedan acceder todos los adolescentes que lo necesitan, y no el adolescente que tiene que cumplir con tal y tales condiciones para poder llegar a una suspensión condicional. O sea, de hecho, en el último instructivo del Ministerio Público respecto a TTD se señalaba el robo con intimidación, pero que fuera cometido sin armas, decía, creo. Claro, sin armas. Y yo no conozco, me cuesta imaginar un cabro de 14 años que cometa un robo con intimidación si no intimida con un arma. O sea, si un cabro de 14 años asalta a un adulto y no lo hace con arma, no sé si habrá intimidación siquiera. Pero claro, si entonces vamos a castigar el uso de armas y no va a llegar a TTD, creo que en ese sentido no estamos perdiendo las oportunidades a nivel país. Pablo, antes que sigas con estos temas, a propósito de volviendo a la justicia restaurativa, cuéntanos un poquitito cómo han operado los pilotos en materia de mediación penal juvenil y cómo se espera que van a operar estos temas una vez que se apruebe la ley. Mira, la verdad es que, a ver, las experiencias cuando tú ves una causa piloto siempre son positivas en el fondo. Pero de alguna manera estás incorporando a la víctima, entonces que esa víctima quede de mayor satisfecha de mejor manera, con una sensación de que fue escuchada, de que fue oída, de que pudo participar en la determinación de la causa, porque efectivamente el conflicto penal, al manejarlo el Ministerio Público, Defensoría, imputado, juez, se sustrae del poder de la víctima a dónde va a terminar la causa. Al mismo tiempo, el adolescente logra responsabilizarse de una manera distinta cuando le ve la cara al ofendido, en el fondo. Y claro, efectivamente se establecen a veces niveles de compromiso que son mucho más palpables y concretos para el adolescente que comprometerse ante el juez, cuando se compromete ante la misma víctima, o cuando toma noción del miedo que sufrió la víctima, del dolor que le causó la víctima, de la ansiedad, lo que sea. El tema está que sigue siendo hoy en día, a pesar de estos proyectos pilotos y esos casos que son positivos, sigue siendo poquito, Juan Patricio, porque por un lado la Defensoría y los defensores no tienen mucha intención de llegar en mediación en causas que son de bagatela, como lo decía, pero tampoco está la intención del Ministerio Público de abrir esa llave y llegar a mediación en casos que son un poquito más altos, en el fondo. Yo me acuerdo de un caso frustrado que estaba todo para la mediación, pero en un robo de lugar habitado. Y era un cabro que estaba metido en droga, que había entrado a robar a la casa de la vecina, 3, 4 casas más allá de donde vivía. La vecina lo conocía desde chico y ella estaba súper dispuesta a llegar a un acuerdo reparatorio por el tema, pero, perdón, a mediación por el tema, pero finalmente no prosperó por oposición del Ministerio Público, que se trataba de un delito con pena de crimen y qué sé yo. Entonces, si entramos en esa, vamos a seguir siendo justicia de boutique, la mediación, los TTD. Entonces, a eso me refiero, que al margen de las modificaciones legales, tiene que ver con criterios de persecución penal, qué es lo que se quiere en el fondo. O sea, si hay justicia especializada para adolescentes,
pero los tribunales, el Ministerio Público no se especializan, da lo mismo la norma. No sé si se entiende la lógica. Hoy en día están todas las facultades, por ejemplo, para que un fiscal pueda oportunizar a un adolescente en el 35 de la RPA, pero el fiscal que no se ha especializado sigue oportunizando por el 170. ¿Te fijas? Esas normas que son muy pequeñitas, que tú dices, bueno, no influye, pero es que sí influye a la larga, porque en el fondo si no te empapas de la normativa, del sentido de la ley, que además tiene que estar relacionada con la Convención de Derechos del Niño, da lo mismo que nuestras normas sean buenas, porque lo que nos está fallando es la especialización de los actores que tienen que poner en juego estas normas. O sea, uno podría quedarse también en dormirse en los laureles, como te dicen, y decir, ¿sabéis qué? La ley penal juvenil es la ley más exitosa que ha tenido Chile en su historia en materia de política criminal. Porque en 10 años, en 15 años, logró bajar a 1/3 el nivel de delincuencia juvenil que había. Como les decía al principio, si antes venían 30, 35 mil adolescentes todos los años y ahora estamos llegando bajo los 9.000, quiere decir que es un exitazo la ley penal juvenil. Pero lo cierto es que todos sabemos que no lo es, y eso en gran parte está, o que podríamos haberlo hecho mucho mejor, y eso en gran parte está dado por la especialización de los actores. Entonces, si el artículo 1 de la ley te dice, ok, cuáles son los que entran, en el artículo 2, cuál es la intención de la ley, el interés superior del adolescente, que asuma una vida útil para la sociedad, que está en todas nuestras normativas penal juvenil, está en las normas internacionales, pero volvemos siempre a la cosa chica del grado, del tipo de delito, nos vamos a quedar en lo mismo en el fondo. Y eso yo creo que es lo más necesario. O sea, no tengo ninguna duda que con esta misma ley penal juvenil, tal como está, sin ver las modificaciones, si hubiésemos tenido de verdad una justicia especializada, con jueces, fiscales y defensores, habríamos llegado a otros resultados, probablemente, mucho mejores, sin modificarle una coma a la RPA. Bueno, el caso es que no fue así. Esperemos que esta ley, que sí ya está exigiendo mayores niveles de especialización, pueda llevar entonces a buen puerto y a mejorar lo que hoy tenemos en lo que es justicia penal juvenil. Creo que para allá vamos, en el fondo. La Defensoría, yo diría, hablo por la Defensoría porque lo que me toca trabajar, estamos haciendo un esfuerzo por tratar de mantener los niveles de especialización. O sea, yo me acuerdo cuando defendíamos 35.000 adolescentes al año, los defensores penales juveniles en Chile eran 40. Hoy en día no estamos ni en el tercio de esas cantidades, de esos ingresos, pero hoy en día los defensores penales juveniles son 61. Son 50 institucionales más 11 defensores juveniles licitados. O sea, de alguna manera se ha tratado de apostar a mayores niveles de especialización sin importar el nivel de ingreso. Porque si voy a medir siempre el nivel de ingreso, para apostar en la especialización, bueno, RPA siempre va a estar, los adolescentes en general siempre van a estar desfavorecidos, siempre van a ser pocos, siempre van a ser menos, y por lo tanto, mirado desde un punto de vista presupuestario, siempre va a ser más caro entonces especializar el sistema. Pero yo creo que a nivel a nivel social, los réditos, la ganancia de especializar el sistema es mucho más alto, para evitar después adultos privados de libertad, adultos en las cárceles, las secciones juveniles. Hay muchas cosas que pueden ser, bueno, muchas cosas que pueden ser mejoradas, como te decía, con una mirada especializada que hoy no existe. Pablo, a propósito de estos temas ya más específicos, ¿puedes contarnos algo sobre los alcances del informe técnico? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo ha funcionado los pilotos que se han implementado? Sí, mira, a ver, lo que se busca, la verdad, las cosas, a ver, la verdad las cosas es que tiene que tomar una decisión con el adolescente es el tribunal. El tribunal es el que decide, el que impone una sanción, el que impone la medida. El fiscal podrá pedir lo que quiera, el defensor pero quien va a decidir eso va a ser el tribunal. Normalmente el tribunal hoy en día no siempre cuenta con los mejores antecedentes para poder tomar una decisión. Ya sea porque el fiscal se tira con el tejo pasado, el defensor se tira con el mínimo y de alguna manera le deja la decisión al tribunal, y no tienen siempre los elementos para tomar una decisión adecuada y poner una pena adecuada. Por lo tanto, el informe técnico lo que busca es poder dotar a ese tribunal de la mayor cantidad de información objetiva del adolescente. O sea, aquí no se trata que el informe técnico contenga declaraciones del adolescente, reconociendo un delito, lo que sea, sino más bien información objetiva, es decir,
saber el adolescente con quien vive, cuándo nació, qué edad tiene, está estudiando o no está estudiando, qué curso cursa. Hay cierto nivel de información que al juez le permita establecer una medida, sea cautelar, sea una pena, que sea de alguna manera más adecuada o más ajustada a la necesidad de intervención que tenga el adolescente. Hoy en día eso está un poco perdido porque se mezcla el tipo de delito con el tipo de adolescente. No sé si me logro entender. Para adultos las penas son iguales. O sea, si uno comete el delito X, va a tener la pena X. Para un adulto. Evidentemente esos criterios van a cambiar de jurisdicción en jurisdicción, pero es más o menos el criterio. Con adolescentes eso no pasa, porque hay una mezcla de ámbitos objetivos, pero también ámbitos subjetivos del adolescente, que tiene que ver con los criterios de determinación de pena. Cuando uno habla de la idoneidad de la sanción, ahí entra toda, entre comillas, la vida privada del adolescente. Entonces, la sanción que se le va a imponer depende si tiene o no tiene familia, si consume o no consume drogas, si está o no desescolarizado, si tiene o no tiene hijos, si tiene o no tiene otras condenas. Entonces, yo creo que el informe técnico va enfocado a poder mejorar la calidad de la determinación que se tome sobre el adolescente, la verdad, Juan Patricio. Yo creo que para todos es sabido que la gran mayoría de los adolescentes que cambia de rumbo, que cambia que deja de delinquir, que abandona la carrera delictiva, no está dado por la mayor o menor intervención que haga el Sename o el psicólogo, sino que lo marcan otro tipo de cosas en el fondo. O sea, el cabro que deja de delinquir normalmente lo hace por un tema personal absolutamente profundo y absolutamente serio para él, porque la familia se lo llevó a vivir al sur, ponte tú, entonces lo sacó de acá del barrio complejo en el que vivía en la región metropolitana, o porque se estaba muriendo la abuelita y él en su lecho de muerte le prometió a la abuelita que nunca más iba a robar, o porque conoció a la chiquilla que es prosocial y que tiene buenas notas, entonces el cabrón se puso a estudiar, se puso un poco más responsable. Esas cosas alejan a los chiquillos del ámbito de la delincuencia, y no ir 3 veces, ahora va a tener que ir 5 veces a la sesión. Eso no genera el cambio de fondo en el fondo. Y yo creo que el informe técnico está enfocado a eso, a poder abrir más instancias de cambios conductuales, más allá de la intervención que se tenga que hacer de acuerdo al tipo de pena que tenga que cumplir el cabro. ¿Se entendió eso? Patricio, ¿puedo decir algo? Juan Patricio, ¿puedo decir algo? Sí, claro, claro. Pablo, ¿sí? Adelante. Quiero, para Pablo, mire, tiene toda la razón cuando él dice aquello. En realidad los cambios en los jóvenes no se dan por las más o menos intervenciones. Según mi experiencia, muchas veces se ha dado por el tema de que el joven encuentra una pareja y hace familia. Y ahí se produce el gran cambio, como que se le hace un chic en la vida de él y ya es como que se torna responsable, inicia su tema laboral con conciencia ya, con un deber de responsabilidad, por decirlo así. O sea, eso desde la experiencia que yo tengo con respecto a los jóvenes del centro. Casi la mayoría ha sido eso, porque como dice Pablo, pueden ser muchas las intervenciones, pero como que pasan, hasta que algo gatilla ese cambio y siempre es como a nivel familiar. Eso, quería decir eso. Es que en eso Gloria tiene mucha razón, porque en el fondo los cambios de conducta obedecen a aspectos absolutamente personalísimos de un adolescente. Entonces, por mucho y lamentablemente el sistema penal está lleno de gente que cumple bien, de manera formal, el que va a todas las firmas, el que cumple todas las sesiones, el que va cada vez que lo citan, pero no sigue, eso no tiene como correlato un cambio de actitud en el ámbito de la delincuencia, y los cambios de actitud están supeditados a lo que tú dices, a los ejemplos que tú pusiste. Cuando el chiquillo se pone a pololear, cuando el chiquillo se transforma en papá, se tiene que hacer responsable, que son cambios vitales que para él significan tanto, que es eso lo que genera entonces el cambio conductual. No la intervención del tío de Sename, no la intervención, no si está 3 meses o 9 meses en el CIP o en el CRC, o si tiene que ir a más sesiones. Eso genera el cumplimiento formal, pero el cambio va por otro lado.
pero eso está también dado por un tema de madurez también, que es lógico. Lo que pasa es que la madurez, y ahí, bueno, si tú decías, Juan Patricio, que ya habían hecho cursos de neurociencia acá, esto mismo ustedes saben, entonces que el último órgano que termina por desarrollarse en el ser humano termina siendo el cerebro, y la corteza prefrontal no termina de madurar antes de los 25 años, sobre todo en los hombres. Yo creo que pasa muchos años todavía que termine de desarrollarse el cerebro de manera absoluta. Pero claro, evidentemente existe eso y se toma conciencia de eso en otro tipo de ámbito. No sé, en Alemania existe la etapa de menor adulto, donde después de los 18 años y hasta los 22 no tienen la sanción de adulto, hay una sanción intermedia, cuando es una conducta típicamente adolescente, aunque uno tenga 19 años. O sea, si hay un adolescente que está rayando, no sé, haciendo un graffiti acá en Santiago en el metro, con un cabro, el amigo de 17 y el de 16, el de 19, te aseguro que piensa exactamente igual que los otros dos, no se le podría sancionar como adulto y a los otros como adolescente. Hay una etapa etaria intermedia que permite esta determinación de sanciones especiales para este menor adulto en otras legislaciones. Acá en Chile no la tenemos, entonces como que a los 18 años ya uno tiene que ser adulto sí o sí. Y la verdad es que los desarrollos son muy posteriores. Normalmente las adolescencias con las vidas modernas, con el acceso a la información, se han ido retardando. Antes la gente tenía hijos a los 25, ahora 10 años más, a los 40. La gente se queda más tiempo en la casa, primero se favorece el desarrollo profesional, qué sé yo. Entonces, el adolescente deja de ser adolescente cuando se empieza también a responsabilizar por sí mismo, no solo en el aspecto personal, sino también financiero, cuando él empieza a trabajar, a ganar su propio dinero, qué sé yo. Y eso no ocurre a los 18 años, ocurre muy posterior. Y eso, evidentemente, como decías tú, Gloria, tiene impacto en cuando el adolescente entonces, o el ex adolescente ya a esta altura, deja de cometer delitos. O sea, es evidente, las cárceles chilenas, no las de adolescentes, las de adultos, el promedio de edad gira en torno a los 24 años. O sea, hay muchos cabros de 18, 19, 20, 21, 22 presos. Claro, y tú dices, no, pero también hay personas mayores. Sí, pero esas personas mayores ya llevan cumpliendo pena 8, 10, 15 años. Entonces, lo normal es que la etapa de la delincuencia, así el pic máximo, esté entre los 15 y los 25 años. Por eso es difícil hacer el corte a los 18 con un sistema como absolutamente, entre comillas, benevolente, y a los 18 y un día cae la guillotina. Eso es medio bipolar por parte de nuestra respuesta penal. No es raro de todas maneras en nuestro sistema ese tipo de respuestas. Bueno, Paola tiene una pregunta. Adelante, Paola. Hola, disculpen, estoy sin video porque estoy desde el celular. No tengo muy buena señal. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Pablo, muchos años que no te veo, desde creo que San Bernardo, tiempo joven. Paola Sepúlveda del Sename. Mira, mi pregunta va por la siguiente línea. Estoy escuchando, bueno, los mínimos de las sanciones, ¿ya? Y todo esto que tiene que ver también con la evolución y el cambio de los chiquillos en su trayectoria delictual, pero sí hay una gran masa de jóvenes, y eso es evidencia, ya en estudios, en estadística, que no tiene factores criminógenos, y eso lo hemos visto bastante, jóvenes que no tienen una proyección de carrera delictual, ni vienen de una carrera delictual, sino que son delitos situacionales muchas veces, que responden más bien a contextos de la misma etapa del desarrollo, a contextos populares, circunstanciales incluso, ¿ya? Y que en ocasiones también suelen ser delitos súper graves. Homicidios, violaciones, bueno, hemos tenido muchas situaciones de ese tipo, chicos que pueden estar en la internación provisoria durante largo tiempo de investigación también, ¿ya? Entonces, desde ahí consultar un poco más desde lo legal, porque, claro, estamos dando una vuelta un poco en cómo generar el cambio, desde ahí a estos mínimos de 6 meses en algunas sanciones que son en medio libre, pero no dejan de ser sanciones, ¿ya? Que son más gravosas incluso que en los adultos, como tú bien señalabas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el otro lado? Que no es una masa menor de los chiquillos que cometiendo delitos graves, la intervención en sí misma es iatrogénica, ¿ya? Claro. Sabemos que ya el solo hecho de estar en internación provisoria
provoca contagio criminógeno, efectos en su desarrollo evolutivo, y siendo esta una ley especializada, hasta la fecha, ya ha pasado tantos años, no observo que se establezcan criterios o se establezcan instancias donde se conjugue lo jurídico con lo que se espera, que es lo psicosocial, por así llamarlo, donde estos factores sean relevados. Y ahí, más que aspectos subjetivos, como tú señalabas, Pablo, tiene que ver también con la evidencia, cómo desde el área de la psicología o el área social podemos también plantear en términos bastante comprensibles a quienes toman las decisiones, finalmente siempre va a ser el juez, porque así funciona nuestro sistema, cómo estos factores no solo son subjetivos, sino que hay evidencia científica que nos dice que si lo mantenemos en estas condiciones, lo más probable es que este joven sufra un daño permanente e incluso que sí inicie una carrera delictual. ¿Ya? Para evitar los prolongados periodos de internación provisoria. Yo fui jefa técnica años en los centros de internación provisoria, teníamos chiquillos que, y ustedes la Defensoría lo sabe perfectamente, ingresan, ¿ya? Y ingresan y salen al 1 o 2 años, ¿ya? O se van a régimen cerrado y el daño es total. No hay vuelta atrás prácticamente en su desarrollo evolutivo, más aún si cumple la mayoría de edad, entre medio. Entonces, se está abordando desde alguna instancia, porque ya llevamos desde el 2007 y veo que hay muchas instancias donde la audiencia de determinación de la sanción se usa poco, pero cuando se pelea se usa, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las revisiones de las medidas de internación provisoria? ¿Qué es más idóneo para un cabro que, no los que tal vez, y eso creo que también hay que mirarlo, pero estoy pensando en la masa de chiquillos que no la necesitan, que les hacen mal? ¿Cómo entramos ahí en una cuestión? Me alargo porque es un tema que me interesa. ¿Cómo entramos en las reformas legales, en el sentido y espíritu de la ley, a posicionar estos temas donde más hay un recorrido de evidencia, de investigación que nos avala? No es ir a decirle al juez, mire, yo creo que como estudia, como tiene a la mamá. No, no, no. Eso fue una época muy antigua, que era el aprender haciendo, y llegaba hasta incluso el certificado de la iglesia, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes? Que hasta eso se presentaba para que el chiquillo en los juzgados de menores no estuviese en ese tiempo en los COD. Actualmente veo que faltan esas instancias, se siguen manteniendo las internaciones provisorias solo por criterios que son adultos centrados. ¿Ya? No existe, o no lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo, instancias donde se revisen estos factores no subjetivos, yo insisto, sino de evidencia. La psicología también es una ciencia y puede hacer una prognosis como lo puede hacer el derecho, ¿ya? Y desde ahí la especialización que me parece relevante. Me extendí en la consulta para saber, ustedes que están en esta discusión mucho más legal, si va a haber un espacio para eso, porque si no, yo veo que es un poco una causa perdida. O sea, el seguir dándole vuelta a establecer mínimos, pero no también revisar quienes no los requieren, ¿ya? O cómo dañamos a nuestros jóvenes también, ¿ya? Y le damos una atención especializada. Si no quiere decir que el chiquillo, porque no vaya a un programa de droga, no necesita en el ambulatorio otro tipo de atenciones que pueden ser políticas públicas, no necesariamente judicializado. Y ahí mi consulta. Ay, Paola, bueno, tanto tiempo sin ver. Sí, mira, tocaste varios temas distintos, son más de uno en el fondo de la consulta, porque lo primero que me hiciste acordar fue el caso de Aaron Vázquez, así cuando partió la RPA a propósito de gente que no tiene contacto criminógeno y comete un delito grave. Me hiciste acordar también de ciertas discusiones que se dan, a veces quizás no en el ámbito jurídico, que creo yo que quedamos al debe como país en el ámbito político. O sea, aquí hay una cuestión súper clara. Lamentablemente, la política penal histórica en el último tiempo apunta hacia el punitivismo. No apunta a tener esta concepción que tú estás teniendo, a la cual yo además adhiero y coincido con lo que tú estás diciendo plenamente. Lamentablemente, las modificaciones que se han hecho al Código Procesal Penal, lo que se llama la reforma de la reforma, las leyes cortas, antidelincuencia, las leyes con nombre, o sea, eso ya es un temón. O sea, no hay una planificación legislativa respecto a lo que se quiere en materia penal, sino que se va legislando dependiendo del caso a caso. Entonces viene la ley Cholito, la ley Zamudio, la ley Emilia, la ley Tamara, la ley... O sea, cuando hay un caso grave, al otro día hay una moción de ley para agravar la pena de ese caso grave. Y eso después termina haciéndose una
maraña de legislación que agrava, que sube penas, que prohíbe rebajas, y que te lleva normalmente a la internación provisoria, al régimen cerrado, y concuerdo plenamente contigo. O sea, los datos de la Defensoría, nosotros hicimos un estudio con UNICEF el año 2018, 2019, no recuerdo bien, pero es relativamente reciente, en que casi el 66%, ¿cachai la cifra que te estoy dando de la Defensoría? 66% de los adolescentes tienen un ingreso único. No hay más, o sea, no es que es esa como conciencia de que tienen, no, que los cabros siempre vuelven y que son lo mismo y no tienen caso, casi el 70% no vuelve, o sea, pasa solo una vez. Incluso yo lo discutí con algunos defensores juveniles, pero los defensores juveniles normalmente siempre dicen, no, si me los conozco a todos y, si saben, y te dicen los dos nombres y los dos apellidos de los cabros. Pero claro, se acuerdan de los íconos, de los cabros íconos. Pero claro, cuando pasa un año, te acordáis de 15, de 20, pero se le olvida al defensor que en realidad atendiste a 300, a 500, y eso se te van yendo en el fondo. Y claro, tú decís, chuta, 66% de adolescentes que solo tienen un ingreso es una cifra que uno podría, ¿por qué los diarios no dicen esto en el fondo? ¿Por qué no sale en las noticias que los adolescentes normalmente, casi el 70% tiene solo un ingreso? Después, encuentras otro grupo de adolescentes que tiene 2, 3 ingresos, hasta 4 ingresos, dependiendo del tipo de delito, que es cercano al 20 y tanto, 23%, teníamos en esas cifras del 2019. Y después te queda un porcentaje que no supera el 10%, que siempre está entre el 9 y el 7%, que es el adolescente refractario que comete delito grave, el que sale en la prensa, el que comete el robo con arma de fuego. Y ese cabro, ese 8%, hace que los casos, la legislación, las leyes, los agravamientos de pena se produzcan para todo el otro 92% de cabros que no tienen este perfil. Y ahí es donde quedamos atrapados, Paola, con lo que tú decías, y efectivamente, y lo dije al principio, la ley en este ámbito, el ámbito jurídico, no siempre va de la mano de lo psicosocial, lo que a mí me parece una torpeza, pero es así porque sigue siendo una ley penal. Por eso hablé al principio del fraude de etiqueta. Esta ley no pretende hacer el bien a los adolescentes. Claro, hay una intención de que el cabro se reinserte, pero no te olvides nunca de que está cumpliendo una pena, un castigo. Y en eso cuesta mucho disociar a los jueces y a los fiscales de la persecución punitiva pura y dura, que tengan, en el caso del adolescente, cambien el chip y tengan una percepción psicosocial, integradora, de derechos y de deberes del adolescente. Eso con el tiempo yo creo que se ha ido dificultando, porque si antiguamente habían 35.000 casos de adolescentes defendidos por la Defensoría al año, y hoy estamos en menos de 9.000, o sea, hace 10, 15 años atrás, la carga de adolescentes en el sistema penal era sobre el 10% de las causas. Hoy en día no estamos llegando ni al 3%. Entonces es súper difícil decirle al juez y al fiscal que el 97% de su tiempo lo discute y argumenta en ámbito de ley penal de adulto, que llegue justo el 3% y cambie el discurso y sea integrador de políticas públicas, que piense en la teoría del desarrollo del adolescente, que hable de neurociencias, que permita que en realidad esto es parte de un camino integral mucho más amplio que lo que es el cumplimiento de la sanción o de la medida, que entienda que, por ejemplo, que un adolescente que estaba consumiendo cocaína todos los días y de repente cambia y empieza a consumir marihuana a los fines de semana, eso es algo positivo. Eso, si no lo entiende el juez, no lo entiende el fiscal, vamos a caer siempre en lo mismo. Por eso te decía, por eso lo dije, Paola, que esto legalmente es súper difícil hacerlo, porque como estamos en el ámbito del penal, tiene este apellido, esta colita juvenil, pero sigue siendo penal, es castigo. No es castigo puro y duro como en los adultos, pero sigue siendo castigo. Tratamos de que sea un poco más idóneo, más adecuado, pero sigue siendo castigo. Pero lo que tú apuntas, no lo descarto, entonces no soy tan pesimista decir, mira, esto nunca se va a integrar. Yo creo que sí se puede integrar, pero eso se integra a medida que los especialistas, que los intervenientes se especialicen en el tema. Porque si no, si un fiscal no sabe que un adolescente que está en un periodo de dejar de consumir drogas va a recaer igual, porque es lo normal en un periodo de un adolescente que va en remisión de consumo, no es que remita, no es que un día consumió droga hasta el domingo y el lunes quedó limpio.
eso no ocurre, si el fiscal no entiende eso, y ve que hay una nueva recaída los 2 o 3 meses después, y para él lo entiende como, tú estás incumpliendo tu promesa, te vamos a quebrantar, te vamos a revocar, lo que sea, estamos perdidos en el fondo. Entonces, es ahí donde se hace tan vital la especialización del sistema, donde se hace tan vital que los jueces entiendan, que los fiscales entiendan, que el defensor entienda que esto es un proceso psicosocial que va mucho más allá de la respuesta jurídica penal. Integrar esos dos procesos es complejo. Es súper difícil decirle a un juez, mire, usted tiene que sancionar este homicidio, pero tome en cuenta que el cabro es súper bueno, que va a cuarto medio, que no consume droga. Entonces, ¿qué hago? Dice, lo dejo preso porque el delito es grave, lo dejo libre porque en realidad no tendría para qué intervenirlo. ¿Qué hago con la respuesta social si cometió un homicidio? Tampoco a lo mejor hay una víctima, hay una familia, qué sé yo, los deudos del otro chiquillo que falleció. Entonces, el tomar esa decisión no es una tarea sencilla. Por algo se requiere ahora, por algo se está hablando de los informes técnicos, de qué manera se puede insumar al juez para que tome la mejor decisión, de qué manera tiene antecedentes para tomar una mejor decisión. Y yo creo que uno de los problemas de no especializar la justicia es que la justicia se empieza a automatizar. Entonces, hoy en día la respuesta con adolescentes, por ejemplo, en internación provisoria, es casi la misma, por no decir la misma, que la de adulto en prisión preventiva. O sea, por los mismos delitos que el adulto queda en prisión preventiva, el adolescente va a internación provisoria. ¿Cuál es la mirada especializada? Nada. Ninguna. Cero. Entonces, ¿para qué llamamos internación provisoria cuando en realidad lo juzgamos con prisión preventiva? Y la ley dice, ojo, el artículo 32, solo crimen, el artículo 33, que tenga que ser proporcional, el artículo 33 también dice que, ojo, que el fiscal debiese fundamentar por qué no eligió otra medida del 155. Pero no se hace. No lo hacen. Y después, evidentemente, el juez, que tampoco está especializado, tampoco se da esa lata mental de pensar en 32, en 33, y va, internación provisoria. Y después el mismo fiscal pasan 3 o 4 meses y ofrece abreviado con libertad asistida. Entonces, ¿para qué hiciste pasar un periodo de privación de libertad de 3 o 4 meses a un adolescente, donde además perdió el colegio, donde además pudo haber tenido este contagio criminógeno, que como los efectos de la prisonización, etcétera? Ni hablar si esto lo extendí más allá de años en cumplimiento de régimen cerrado, lo que sea. Y esa respuesta, Paola, yo creo que es algo que tiene que venir de la mano con la especialización, si no es súper fácil marearse y pescar el derecho y la estructura del derecho penal adulto y aplicársela a adolescentes. Yo creo que deben haber muchos jueces y muchos fiscales que deben pensar que el derecho penal juvenil es súper garantista y que porque las penas son más bajas, pero yo creo que hay que hacer una relectura de eso, porque estamos con un usuario absolutamente distinto, donde los efectos de la prisonización son más graves. Por ejemplo, hoy en día, a nivel estadístico, a nivel nacional, de todos los adultos que están en prisión preventiva, normalmente el 54% queda cumpliendo después una pena privativa de libertad. Ya es una cifra que alarma, pero el 54%. En nivel de adolescentes que están en internación provisoria, solo el 25% llega a cumplir una pena privativa de libertad. O sea, le estás dando un paseo y un paso gratis por los centros del Sename a un 75% de los adolescentes que están en internación provisoria. Y eso no es noticia, no sale en ningún medio, no sale en ninguna parte. Es más, si sacáis el semicerrado, porque el semicerrado igual tiene ciertas horas de libertad, o sea, horas de calle, como diría un cabro, la internación provisoria resulta más gravosa que el semicerrado, te achica el tramo a un 20%. O sea, si tú sacas la foto hoy en día y hay 100 jóvenes en los centros de internación provisoria, te firmo aquí que 80 van a terminar con libertad asistida especial, con régimen semicerrado, con una pena mixta, si es que no salen absueltos sobre CI o con cualquier otra forma de término. Entonces, eso está en la ley. La ley permite y da la herramienta para que el juez, el fiscal, el defensor lleguen a otro término. Pero no es la ley la que limita eso, sino que es la falta de especialización, la falta de mirada integral, que es lo que tú estás proponiendo de alguna manera con los adolescentes, por ejemplo, que no tienen factores de riesgo, que uno podría decir, chuta, parece que aquí no hay que intervenir, y si intervenimos podemos embarrarlo un poco más. Y eso creo que es fundamental, tener una mirada especializada al respecto para poder dar una respuesta adecuada. Si no, vamos a caer en lo mismo que venimos haciendo ahora, que es dar una respuesta jurídica pensando que esa es la solución al problema que sabemos que es mucho más complejo.
No sé si Pablo, con- agradezco tu respuesta, sí, agradezco tu amplia respuesta y creo que la forma, después de darle mucha vuelta a estos temas, es que reconozcamos que el tema de la especialización es fundamental, tal como tú señalas, yo también lo he visto a nivel de todos los operadores, pero que no podemos externalizarlo solamente, ¿ya? También hay que mirar el propio ámbito en que uno está, ¿ya? Y también en ese sentido veo que, por ejemplo, soy del área psicológica, pero psicóloga jurídica, forense, ¿ya? Tenemos que tener psicólogos y trabajadores sociales que sean del ámbito, porque el juez no tiene por qué saber todo, ni el defensor, ni el fiscal, no tienen que ser especialistas en desarrollo neuropsicológico, ni nada, pero tenemos que saber traducirlo. Y muchas veces cuando tú expones bien y tienes otro que está especializado en escuchar y en entender, podemos abrir puentes. Entonces yo creo que para no bajar los brazos y poder dar esta transformación un poco, que es el real espíritu para mí de la ley, tenemos que reconocer los propios déficits dentro de las profesiones y de la forma en que nos desarrollamos en el mismo foro, en las audiencias, para poder traducir esto y establecer las alianzas que correspondan con los defensores, con los fiscales, para llegar a establecer esta discusión en la sala. Porque incluso habiendo leyes que lo permitan, no sé si vamos a tener la expertise todos los actores para poder hablar en el mismo lenguaje, ¿ya? Y de esa manera también ir promoviendo políticas públicas, que es lo que está en la base de todo esto, si uno lo mira en el fondo, no solo lo que está pasando al momento ya de la comisión del delito. Pero te agradezco la respuesta y yo sigo pensando en positivo desde ahí, en seguir la especialización para poder llegar a este nivel de discusión. Estoy Gracias, Pablo, un gusto verte. absolutamente de acuerdo, Paola, con eso. O sea, yo en la época que era defensor y, por ejemplo, veía un peritaje, de repente uno queda aterrado, helado, de la manera en que el juez, por ejemplo, voy a interpretar el peritaje. Y ojo que cuando hay un peritaje psicosocial y dice, mira, el adolescente consume droga, entonces ahí si eso, que el juez lo está pensando como, entonces agravo la pena, o entonces me torno un poco más comprensible. Hay cosas de verdad que si no nos especializamos, la respuesta que venga no va a ser bien entendida por el fiscal, por el juez, en las cortes, qué sé yo, y eso yo creo que es un desafío absolutamente pendiente. Yo creo que nosotros como Defensoría Penal Pública no somos la panacea ni estamos lejos de serlo, súper lejos de serlo, pero hacemos esfuerzos todos los años de capacitar a nuestros equipos, de capacitar a los defensores, de capacitar a los trabajadores sociales que trabajan en esto, y aún así sabemos que tenemos todavía brechas en esa materia, pero estoy seguro que muchos defensores deben quedar seguramente súper contrariados y medio bajoneados cuando ven que sus argumentos especializados, el juez no es que no esté de acuerdo, es que no lo entiende siquiera. Y eso de alguna manera te desmotiva, no sé, y uno insiste. Y claro, si el fiscal, si el juez que te rechaza o que acoge una internación provisoria te diera argumentos, porque argumentos hay. Ojo, yo seré súper defensor y todo, pero yo sé que hay adolescentes que van a llegar en una internación provisoria, o un adolescente va a tener que cumplir un régimen cerrado. Pero si utilizaran los argumentos correctos, yo creo que hasta sería mejor para la defensa entenderlo. Hasta te quedaría más tranquilo que cuando escucháis los argumentos o el nivel de argumentos que se dan lamentablemente hoy en día en el debate de nuestros tribunales. Eso. Y si eso se suma a la falta de especialización en los tribunales superiores, también eso causa un tremendo mal. Bueno, como última pregunta por nuestra parte, Pablo, a propósito del 15 de marzo, hace 2 días se publicó la ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y la pregunta es, ¿cómo se vincula esta ley con la normativa de responsabilidad penal adolescente? A ver, no sé cómo, en la práctica ya 2 días la ley, no sé cuál va a ser el nexo puntual, pero evidentemente que yo creo que debiese vincularse con temas o sea, valga la redundancia, con temas vinculados a ciertos ámbitos que son necesarios para poder intervenir al adolescente. Estoy pensando en educación, salud, sobre todo salud, no solo física, salud, tema psicológico, psiquiátrico, el tema de adicciones, el tema de los cupos, o sea, por ejemplo, el tema psiquiátrico, la infraestructura que tenemos a nivel país es pésima, es muy baja. O sea, ya enfermedades mentales, incluso siendo del sistema privado, te cuesta encontrar cupos, te cuesta encontrar especialistas. Imagínate el sistema público, imagínate menor de edad y imagínate además que cometiendo delitos.
es de verdad, espero que esta normativa venga de alguna manera a tratar de emparejar un poco la cancha, de que adolescentes que necesitan ciertos ámbitos como educación o salud puedan obtenerla a través de esta ley. Yo creo que no sé, creo que es un desafío que espero que mejore. Ojo, que si al final, bueno, yo llevo tanto tiempo en este tema que uno ve que nunca hay algo que cambie de la noche a la mañana. Todo esto son pasos lentos, pero era necesario y absolutamente imprescindible tener una ley al respecto. O sea, no es posible que en Chile tengamos una ley penal juvenil, no tengamos una ley de protección de la infancia. O sea, no le está garantizando nada al adolescente, pero si llega a cometer un delito, ahí sí tenemos una ley que lo va a sancionar hasta tantos años privados de libertad. Pero claro, yo espero que se conjugue de una manera adecuada, de tal manera que, más allá de la intervención que tenga por la ley penal juvenil, llegue a ser una ley que tenga que impacte en los desarrollos de nuestras infancias y adolescencias, sobre todo las más vulnerables del país, y que esto tienda a la larga a bajar el nivel de delincuencia, el nivel de delitos, qué sé yo. Pero claro, estoy hablando ya yéndome en volá, como se dice, Juan Pacheco. Genial. Me parece que Vanessa iba a hacer un comentario. Sí, Pablo, a propósito de este irse en la volada, como bien tú dices, estaba reflexionando acerca, pero estamos en confianza, así que me parece bien. Estaba reflexionando acerca de lo que tú estás señalando y saliendo un poco de lo que es la sala del tribunal y el rol que tienen los distintos intervinientes y los desafíos en términos de la especialización para abordar estos desafíos, estoy reflexionando sobre los desafíos que tiene la Defensoría Penal Pública tal vez u otros actores en términos también del diálogo con la opinión pública respecto a lo que es la realidad de adolescencia y sistema penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, no sé, pues la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Qué pasa con la visibilidad en la opinión pública respecto de la realidad, por ejemplo, del porcentaje de jóvenes que delinquen? Versus lo que le interesa también a la opinión pública hacer visible en este constructo de los jóvenes nos tienen contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se ha ido reflexionando eso en la línea de lo que tú señalas acerca de esta modificación penal y por supuesto suscribiendo plenamente lo que tú señalabas respecto de que tenemos una sociedad muy preocupada de sancionar, pero no preocupada de generar condiciones para la vida plena de las personas y en este caso de los adolescentes? A ver, yo recojo el guante, como se dice, desde el punto de vista de la defensoría, y ahí yo creo que hay una brecha que tenemos que saldar de alguna manera. Efectivamente, nuestro discurso, la defensoría es una institución súper técnica, a pesar de que mucha gente puede vincular a la Defensoría Penal Pública como con cierto sector político, cierto cariz político, no lo es. O sea, la Defensoría, así como tiene que defender al joven manifestante, defiende al carabinero también, que detuvo al joven manifestante. Y desde esa perspectiva, yo creo que el discurso de la Defensoría siempre ha sido un discurso más bien numérico, de cifras, de porcentajes, que además no solo la dice la Defensoría, se avalan con las cifras del Poder Judicial, de la Fiscalía, con las cifras de los estudios que se hacen por universidades, etcétera, etcétera. Pero hay algo ahí de no lograr, en el fondo, de alguna manera, permear a los medios de comunicación, a la opinión pública, y ahí yo creo que hay también un rol importante de los medios de comunicación en lo que muestran y en lo que enseñan. Normalmente, si tú llegas a la casa a ver las noticias, va a ver el delito del día, y siempre es con el imputado detenido, con las manos atrás, esposado, metiéndolo ahí a la camioneta carabinero. Pero nunca muestran cómo termina esa causa. O nunca vemos la noticia que hace 2 años del súper delito súper grave, en qué está hoy en día esa persona, qué es lo que está haciendo. Entonces, claro, se empieza a generar una sensación de que la delincuencia está desatada, que las cifras, que esto va en aumento, que es más violento. Pero yo creo que sin quitarle la gravedad del asunto de la delincuencia, ni mirar en menos el dolor que puede tener una víctima hoy en día, yo creo que si uno no mira esto del fenómeno integral, nos vamos a quedar siempre con esa sensación de que todo está perdido, de la angustia, del temor. Pero yo creo en gran parte que la Defensoría podía mejorar eso, pero de manera muy potente, logrando autonomía. Y esa autonomía es lo que creo yo que la Defensoría está hoy en día jugándosela en materia constitucional, a propósito de la nueva Constitución,
Porque no son pocas las veces que la Defensoría, siendo un servicio público, está en contra, por ejemplo, de un proyecto de ley que presenta el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y somos parte del mismo Estado, entonces tampoco podemos nosotros denunciar, por ejemplo, el Estado de Chile que incumple, o que el nivel de... O sea, si tú ves la Defensoría Penal Pública, los recursos de amparo que presenta esta institución, en gran parte son contra funcionarios de Gendarmería o del Sename, y son servicios del mismo ministerio. Y eso no puede ser. No puede ser que, por ejemplo, en materia indígena, nos cuesta mucho hacer defensa a imputados mapuches cuando dicen, oiga, pero a ver, el Estado se está querellando contra mí por la ley de, no sé, terrorista, y usted me dice que del mismo Estado usted me viene a ofrecer la mano porque me va a defender. Es como medio difícil de entenderlo. Yo creo que si la Defensoría lograse tener autonomía, podría tener un discurso mucho más valiente, y no es que no los tenga, pero los dice así como entre líneas, podría ser mucho más directa. Quizás por eso mismo no ha costado tanto conseguir la autonomía, porque no quieren que la Defensoría diga lo que tiene que decir en el fondo. Y eso yo creo que podría también de alguna manera cambiar el discurso público. No digo que eso sea la solución, pero yo creo que sin duda contribuiría a decir las cosas por su nombre de manera más firme, creo yo. Genial. En razón del tiempo, me parece que solamente Francisco estaba levantando la mano. Sería la última pregunta que vamos a... Francisco López. Sí, profesor, claro, había levantado la mano, pero justamente para hacer la observación que respondió, ¿cierto?, don Pablo, respecto de esta cuestión comunicacional que genera en la sociedad, ¿no? Esa sensación de que tenemos una delincuencia desatada. No obstante, ¿cierto?, los números dicen, especialmente, ¿no?, en lo que dice relación con los menores infractores de ley, los números dicen una cuestión completa y totalmente distinta. Pero es la sociedad, yo creo que muy guiada por un discurso político, y que me da la sensación, y así no lo decía Pablo, que falta un manejo comunicacional desde la misma Defensoría Penal, creo yo. No sé si es el organismo encargado pero choca justamente con esta cuestión de que forma parte del Estado, y que quizá el discurso no puede ser, ¿cierto?, más fuerte, más valiente, entre comillas, ¿no? En ese mismo sentido. Y que quizá con esta lucha, ¿no?, que tiene la Defensoría de lograr la autonomía, podríamos ver que un mejor manejo comunicacional, y que lleve a entender a la opinión pública qué es lo que interesa al fin, que en este tipo de cuestiones existen otros factores mucho más importantes que el simple castigo, y que las cifras y que el discurso político a veces, muchas veces lamentablemente, es tremendamente distinto a la realidad. Eso era lo que quería aportar, don Juan Patricio. Sí, Francisco, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas. Creo que hay un esfuerzo institucional que hacer en ese sentido, de lograr hacer entender a la opinión pública ciertas realidades, más que verdad, ciertas realidades en lo que hay en materia penal, porque hay mucho de mito, mucho de creencia, que no es tal cuando uno ve las cifras, pero al mismo tiempo entender que lo que uno defiende, que si uno se queda pegado que uno defiende criminales o delincuentes, estamos perdidos. Uno defiende personas que cometieron un error en alguna derecho, que tienen dignidad, y que cualquiera puede estar acá. O sea, la Defensoría, a pesar de que es una institución relativamente joven, ya ha defendido más de 5 millones de chilenos en su corta... Y ojo, claro, cuando uno habla de Defensoría Penal Pública, el tiro piensa en el homicidio, que son realmente porcentajes muy bajos. O sea, la Defensoría está lleno de gente que se defiende por, no sé, violencia intrafamiliar, por un manejo en estado de ebriedad, cosa que le puede pasar a cualquier persona. Y claro, cuando uno empieza a ver que en realidad cuando uno defiende personas con nombre y apellido, y hay historias de vida detrás, se entiende mucho mejor el rol institucional que cuando uno ve defendiendo al supercriminal con el chaleco amarillo. Entonces, hay mucho de eso también. Y yo creo que eso es algo que está pendiente y que tenemos que hacer como institución. Bueno, cortito, la última pregunta, la persona que tiene levantada la mano. Sí, hola. Richard Castro por acá. ¿Cómo estás, Pablo?
Mucho gusto Hola, de saludarte. ¿No? Oye, agradecerte, digamos, la posibilidad y la oportunidad que nos dan desde la Defensoría de tener este tipo de reflexiones y valorar, por cierto, el nivel de profundidad de los temas que has podido plantear y nos has podido entregar en la retroalimentación que ha hecho de cada una de las preguntas. No voy a alargar mucho porque sé que estamos con poco tiempo, pero sí quería colocar un fenómeno que está ocurriendo y sobre todo que está impactando en el norte, y lo hemos visto en los centros del Sename, de chicos migrantes, que es un temón, como hoy día estamos viendo el ingreso de chicos que por no tener condiciones de protección mínimas, familiares o referentes significativos y cometen delitos, terminan en los centros del Sename en internación provisoria, en largas permanencias, y eso ha generado también un botón de alerta en los equipos de esa zona para poder trabajar también temáticas de protección que efectivamente las requieren y no lo que nos pasaba en los Cerecos, que terminábamos con muchos chicos que en definitiva por estar en estado de vacancia o no tener referentes significativos que pudiesen responsabilizarse de ellos, terminaban en los antiguos coches de D y Cerecos por meses y meses, y estamos viendo ese fenómeno nuevamente volver, lamentablemente, con todo el daño que se puede causar, en la misma línea de lo que han ido comentando también los demás colegas en esta exposición, pero quería colocarlo sobre la mesa porque creo que es un elemento importante a considerar, sobre todo con lo que estamos ya viendo en nuestros centros del norte, y eso se puede ya empezar a replicar en otros lugares del país también. Sí, Richard, ahí yo creo, concuerdo contigo, hay un tema de crisis humanitaria en el norte que afecta a todo ámbito y evidentemente el tema penal juvenil también. Creo que quedamos cortos ahí con la legislación que tenemos. No sé, ahí siento que, por ejemplo, no quiero, aquí voy a ser súper como tratar de decirlo de manera preocupada porque podría sonar súper feo lo que creo, pero por ejemplo, para un adulto está contemplado que si hay un delito inferior a los 5 años pueda ser expulsado, por ejemplo. Si nosotros tenemos un adolescente que es víctima de trata o de tráfico, que llegó a Chile con droga y que tiene su familia en su país de origen, no digo que lo tengamos que expulsar al tiro, pero podría ser una vía súper probable, por ejemplo, que vía, por ejemplo, peritaje, información que logremos reunir y saber que el adolescente sí tiene un arraigo familiar en su país, por ejemplo, pueda ser expulsado, entre comillas, de una manera, con condiciones distintas a las de un adulto, a su familia. En cambio, lo que hacemos es dejarlo acá, como el delito es droga, entonces internación provisoria, lo dejamos acá, lo desarraigamos absolutamente, o sea, si que tenía vinculación familiar, aquí se pierde, y tiene que cumplir además una sanción de 3, 4, 5 años, en circunstancias que el adulto que comete exactamente el mismo delito puede ser expulsado rápidamente. No digo que la expulsión sea, no es como, sí, liberémonos luego del cabro, no estoy pensando en eso, sino estoy pensando que evidentemente cualquier proceso de reinserción social va a ser mucho más posible con un arraigo familiar y con un apoyo parental, por ejemplo, del adolescente, que tenerlo acá desarraigado y cumplir una pena donde probablemente no tenga donde por ejemplo, pasar la noche. Entonces, menor cantidad de jueces va a estar dispuesto a darle una libertad asistida, porque no tiene dónde dormir, así que mejor lo dejo por su bien privado de libertad. Y ese es el fraude de etiquetas que también hablé al inicio, que no podemos caer. Y claro, es lamentable que un adolescente que tenga un precario apoyo familiar, precarias posibilidades de, por ejemplo, de dónde pasar la noche, dónde vivir, dónde dormir, dónde alimentarse, tenga que además pagar esa carencia, que no es responsabilidad de él, la mayoría de veces no es responsabilidad de él, a través de una privación de libertad. Yo creo que ahí hay que buscar una solución adecuada. Yo creo que la ley no la contempla actualmente, porque claro, la ley penal regula lo que pasa en Chile de manera normal. Bastó la pandemia y quedamos cortos, bastó el estallido social y quedamos cortos. Bueno, aquí hay una crisis humanitaria que hay que hacerse cargo también. Y en eso yo creo que hay que mejorar varios aspectos, desde la intervención, desde cómo llegamos, hasta cuál va a ser la solución eventual del caso penal. Genial. Muchas gracias. Agradecemos a Pablo Aranda por habernos acompañado esta tarde en esta sesión formativa de este diplomado en Defensa Penal y Responsabilidad Penal Adolescente, justamente apuntando hacia la especialización de los abogados que están interesados en poder comprender más este fenómeno de la responsabilidad penal adolescente. Les agradecemos a todos por haberse conectado esta tarde y los volvemos a invitar, los dejamos invitados para el día de mañana, donde vamos
vamos a tener justamente un conversatorio a propósito de la dignidad y derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. A las 16 horas en la sala Zoom de Academia Humanitas. Pueden encontrar la información en www.academiahumanitas.cl para que se puedan inscribir. Pablo Aranda, palabras finales. No, yo creo que he hablado demasiado, así que un abrazo y un saludo a todos. Gracias por su tiempo, por preocuparse de estas materias que a mí la verdad me apasiona. Uno podría estar conversando eternamente, muchos días sobre esto, pero bueno, lo importante es que actividades como esta, que se hacen de manera absolutamente desinteresada, diría Juan Patricio, tienen por objetivo mejorar la discusión, mejorar las reflexiones, y espero que el día de mañana no estemos repitiendo errores que ya se han cometido en el pasado y estemos avanzando, ojalá en pos de nuestros adolescentes. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos siempre, un gran amigo de Academia Humanitas. Nos despedimos de todos y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, seguramente mañana a las 16:30 horas en la sala Zoom de Academia Humanitas. Un abrazo a cada uno, tengan una excelente tarde, una excelente noche. Chao, chao. Chao, chao.